En el Facebook ya están viendo sus caras, ojo. Ya te oyeron, bueno, acuérdense que todos iban a cerrar sus pantallas, nada más las iba a tener abierta Santiago. Sí. Sí. Muy buenos días. A nombre de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos, permíteme. Ahora sí. Muy buenos días. A nombre de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos, les damos la bienvenida al octavo webinar de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos. En esta ocasión, nos toca al Comité de Simulación de la SLACI la presentación del webinar Papel de la Simulación durante la Pandemia. Para coordinar el webinar, los dejo con el doctor Santiago Mencía Bartolomé. Santiago es médico pediatra intensivista, actualmente está trabajando como adjunto del Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, España, y es coordinador del Servicio de Pediatría del Hospital Quirón Salud en la ciudad de Madrid. Es profesor asociado, ¿sí?, del Departamento de Pediatría de la Universidad Complutense de Madrid y coordinador de la docencia y del entrenamiento del staff de la Unidad de Cuidados Intensivos de Situaciones Graves mediante Simulación Médica. Es coordinador del Grupo de Trabajo de Simulación Médica de la SLACI y miembro de la directiva del Grupo Internacional de Simulación en Pediatría. Santiago, te dejo con el webinar. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos desde España. Bueno, quería primero agradecer al comité de la SLACI y principalmente al doctor Carlos Román por esta invitación. Vamos a intentar hablar sobre el papel de la simulación durante la pandemia y hemos querido traer una serie de expertos, de colegas que trabajan en simulación en diferentes países y un poco que nos den su punto de vista y sobre todo que nos enseñen lo que han desarrollado, lo que han trabajado en simulación para mejorar sobre todo pues, el trabajo y el entrenamiento durante esta pandemia, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, me gustaría también presentar al otro coordinador de este webinar. También agradecer a los conferencistas que vamos a tener y que les vamos a presentar a continuación. Mi compañero y coordinador y amigo también es el doctor Tito Reséndez, que trabaja en la unidad médica de alta especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social de Monterrey, México, y además es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica y está muy relacionado con la simulación médica, es miembro del GIS, del Grupo Internacional de Simulación de Pediatría, y además miembro del EDMO Educación, del EDMO Centro, instructor para talleres de EDMO en alta fidelidad. Buenas tardes, Tito. Hola, Santiago. Te agradezco mucho la presentación. Gracias por invitarme a coordinar esta mesa. Gracias a la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos. Creo que hoy tenemos un panel de invitados con mucha experiencia que tú los irás presentando. Gente de Argentina, de Guatemala, de México mismo, de España y de Rusia. Entonces tenemos un panel muy completo con diferentes visiones de la simulación en medicina, que es un hito en la educación médica actualmente
y cómo esto ha incidido sobre la educación, específicamente sobre la contingencia mundial que estamos viviendo en este momento. Muchas gracias, te agradezco mucho y la invitación, Santiago, y si gustas, podemos comenzar a presentar a los panelistas. Tú inicia, Santiago. Sí, antes de nada comenzar un poco para hacer un pequeño resumen de cómo va a ser el webinar. Vamos a hacer cinco presentaciones con los 5 conferencistas. Después de eso vamos a tener una media hora de preguntas, una especie de coloquio con todos los asistentes al webinar y un pequeño resumen final sobre lo que hemos podido aprender durante este webinar. Sin más preámbulo, empezamos ya con la doctora Adriana Bordoña, que trabaja en el Hospital Interzonal de Agudos especializado en pediatría Sor María Ludovica, en La Plata, en Argentina, y además, como cargos importantes, es médica especialista en pediatría, neonatología, terapia intensiva pediátrica, jefa de la unidad de la UCI de Sor María Ludovica y está también muy relacionada con la simulación médica, ¿no? Está trabajando en el Centro de Simulación SIM Ludovica, es coordinadora del área de cuidados intensivos y en el Centro de Simulación Hospital El Cruce. Buenas tardes, Adriana, y ya te dejo que nos expliques. Hola, buenas tardes a todos. En principio agradecerles la invitación. Es un placer para mí compartir este ratito con ustedes y contarles nuestra pequeña experiencia en simulación. Bueno, un poco para introducirlos en la situación, no sé si ven la presentación. A ver, ahora, ahí está. Para introducirlos en la realidad argentina, para entender un poco el contexto, en nuestro país la pandemia comenzó el 3 de marzo, el primer caso lo tuvimos el 3 de marzo, y como ven acá en la curva, fue creciendo muy lentamente los casos, una curva muy plana, y recién en el mes de junio empezó a aumentar los casos, y esta semana puntualmente se han desencadenado la mayor parte de los casos, con lo cual estamos arrancando el pico de la pandemia en este momento. Esto nos permitió a nosotros casi 3 meses, marzo, abril y mayo, de capacitación para todo el personal. Como ven acá en el país es muy diferente la situación y nosotros, los 2 centros en los que yo trabajo, están ubicados en la zona más crítica, que es la que les estoy marcando, en la zona del área metropolitana, en la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y La Plata. Todas las zonas en rojo son las zonas más críticas, y hay zonas en las que realmente ya están con muy pocos casos o ninguno. Nosotros estamos en cuarentena desde el día 19 de marzo y ahora el próximo 1 de julio volvemos hacia atrás y tenemos una cuarentena mucho más estricta. Primero les voy a presentar el primer hospital en donde trabajo, el Hospital Sor María Ludovica en La Plata. Es un hospital pediátrico de derivación de toda la provincia de Buenos Aires. En este hospital nosotros contamos con un centro de simulación muy pequeño que arrancó en el 2016. Como ven acá en la foto, tiene solo 3 salas, una sala de alta fidelidad, una sala en donde hacemos los talleres de habilidades y una sala de debriefing. La particularidad de este centro es que todos los que formamos parte del centro no somos planta del centro, sino que tenemos nuestra actividad asistencial en el hospital, nuestra actividad docente, somos instructores de residentes, y parte de nuestra actividad docente la desempeñamos en el centro. Eso hace que tengamos poco tiempo tal vez para dedicarle. Cuando empezamos esta pandemia nos empezamos a plantear con el grupo, que es bastante pequeño de simulación, cómo íbamos a enfrentarlo. Nos dimos cuenta que por cuestión de tamaño no podíamos llevar al personal al centro, porque es muy chiquitito, no nos permite el distanciamiento que deberíamos tener. Entonces iniciamos con material audiovisual, a elaborar material audiovisual del equipo de protección personal, intubación, RCP, porque en ese momento incluso ni siquiera teníamos los insumos para atender a los pacientes COVID en el hospital. Todavía no había llegado y veíamos muy lejos la posibilidad de entrenar al personal con las prácticas. Entonces ese material audiovisual se trabajó junto con la sala de docencia e investigación, con el Comité de Prevención y Control de Infecciones y el Servicio de Infectología del hospital, y elaboramos un curso virtual para todo el personal, que no era obligatorio, en donde se trataban diferentes ítems, como todas las precauciones estándares de bioseguridad, el manejo del paciente sospechoso, el manejo del paciente crítico, y ahí se compartieron todos los protocolos, los materiales que habíamos elaborado,
y también bibliografía de las distintas sociedades científicas a las cuales pertenecemos. Pero sabíamos que con este tipo de capacitación nos quedamos cortos y que necesitábamos práctica. Entonces, a medida que empezaron a llegar los insumos, que tardó un poco, empezamos a realizar los talleres de habilidades. Así fue que arrancamos con el taller de colocación y retiro del equipo de protección personal, que como ven lo fuimos realizando dentro del hospital, trasladamos el centro al hospital, digamos, la actividad, y se realizaban en los distintos servicios, en la biblioteca. Inicialmente fuimos nosotros los docentes del centro de simulación y después se fue replicando en los distintos servicios y logramos capacitar desde el personal de limpieza, el personal de los camilleros, la enfermería, a todo el personal, los administrativos. El segundo taller que empezamos a poner en práctica fue de intubación orotraqueal. Acá nos encontramos con dos tipos de talleres. El primero era el taller para personal que no era experto en la intubación orotraqueal, y ese lo desarrollábamos todos los días, a las 11 del mediodía, poníamos nuestras cabezas de intubación y el personal se acercaba a realizar la capacitación, y después otro taller de intubación ya para el personal experto de las áreas críticas. Y finalmente empezamos a ver la necesidad y la avidez de capacitación que había en el equipo de salud, y decidimos poner en práctica la simulación in situ, que para nosotros era un proyecto que estábamos por arrancar este año, que todavía no habíamos realizado en el hospital, y creemos que era el momento oportuno para empezarlo. Así que empezamos fundamentalmente en las áreas donde los docentes nos desempeñábamos, en la UCI, en la sala que fue destinada a COVID, donde estamos los docentes de simulación. Planificamos toda la simulación, los docentes, junto con los responsables de cada sala o cada área donde se iba a desarrollar. Los materiales los iban proveyendo cada personal de cada servicio. En caso clínico lo basamos en protocolos propios del hospital, teniendo en cuenta las características de cada servicio, y fundamentalmente el equipo que trabajaba en la simulación era el equipo de guardia, y un equipo multidisciplinario. Participaban el enfermero, 2 médicos, a veces el kinesiólogo, y dependiendo del área donde se desarrollaba la simulación, otros integrantes. La duración aproximadamente de 1 hora, y el debriefing lo basamos en la metodología Blue Belt. El caso clínico, en todos los casos, fue un paciente sospechoso confirmado COVID, que ingresaba por dificultad respiratoria y presentaba un paro cardiorrespiratorio en los diferentes contextos, ¿no? Y el objetivo general era el manejo adecuado del paciente con COVID en situaciones críticas, poniendo énfasis en las medidas de bioseguridad. Los objetivos eran aplicar estas normas de bioseguridad correctamente, reconocer y tratar el paro, y reconocer la importancia de la comunicación efectiva y el trabajo en equipo. Para estas simulaciones no usamos simuladores de alta tecnología, sino un simple simulador de baja tecnología que se podía intubar, que se podía bolsear, y utilizábamos un monitor simulado. Y llevamos a cabo estas simulaciones en las diferentes áreas del hospital, desde la guardia central, los consultorios externos, las salas COVID, las salas generales, la UCI, polivalente, la terapia cardiovascular, neonatología y el quirófano. Les voy a compartir algunas fotos. Esta es la guardia central, y en cada caso, en cada situación, el caso iba variando de acuerdo a las particularidades del lugar, ¿no? Acá llegaba el paciente a la guardia, iba al triage, pasaba la evaluación por el médico, y terminaba en el shock room con un paro cardiorrespiratorio. En la terapia el paciente era un paciente que ya confirmado COVID, llegaba a la terapia con dificultad respiratoria y requerimientos de intubación, y presentaba el paro, lo mismo en las salas. En el quirófano era un paciente que ingresaba a quirófano para colocación de un catéter venoso central, y en inducción anestésica presentaba un paro cardiorrespiratorio. Gracias a todas estas actividades que desarrollamos in situ, se detectaron en cada uno de los lugares necesidades de todo tipo, desde falta de insumos en algunos lugares, problemas edilicios en otros, se detectaron también problemas en la comunicación por el uso del equipo de protección personal, y se logró fortalecer muchísimo el trabajo en equipo. Cada simulación fue muy enriquecedora para todo el personal, y todos nos transmitieron lo mismo después de realizar la simulación, que les dio mucha más seguridad y les sirvió para afianzar conceptos, y que cuando tuvieron que asistir a un paciente sospechoso confirmado COVID se sintieron mucho más tranquilos, lo cual a nosotros nos hizo sentir bien porque era nuestra primera experiencia en simulación in situ, y nos pareció, o sea, fue buena esta devolución. Obviamente que nos falta, como todavía no entramos en el pico de la pandemia, no sabemos la repercusión de estas capacitaciones que vamos a tener. Tenemos preparado encuestas para el posterior, para ver cómo nos fue con estas capacitaciones y ver en qué seguramente tenemos que mejorarnos, porque fue nuestra primera experiencia. En el otro centro donde trabajo la experiencia fue muy diferente, porque es un centro con diferentes características. El centro está en el Hospital del Cruce de Florencio Varela, y es un centro de simulación que se creó en el 2013, es un centro
mucho más grande, tiene 3 salas de simulación de alta fidelidad, contamos con simuladores de alta tecnología, obstétricos, adultos, neonatales y pediátricos, salas de debriefing. Acá la actividad en el centro se desarrolla con personal que está dedicado exclusivamente a la docencia dentro del centro, somos un plantel fijo de docentes, y la capacitación comenzó desde la dirección del hospital junto con el departamento de docencia con la elaboración de un curso en modalidad virtual que era obligatorio para todo el personal. Se dividió el personal en 3 grupos de acuerdo a sus perfiles profesionales y se abordaron diferentes temas, como por ejemplo el manejo del equipo de protección personal, ventilación mecánica 1 y 2, manejo de vía aérea, cuidados de enfermería al paciente con distrés, decúbito prono, accesos vasculares, percutáneos ecoguiados, anticoagulación y ECMO. Estos cursos tenían la modalidad virtual con videos y bibliografía y un taller que se desarrollaba dentro del centro de simulación y estaba estipulado el horario y día que debía concurrir cada profesional. Bueno, algunas de las imágenes que compartimos acá de los distintos talleres realizados en el centro. Y después de haber terminado de capacitar a todo el personal, en el Hospital de Cruces se empezó a capacitar al personal de 4 hospitales modulares que se crearon para la pandemia, dependientes del hospital. Este curso sí tenía una evaluación final, que era de opción múltiple. Y para los profesionales ya está terminado. En el Hospital Ludovica todavía seguimos con algunas de las capacitaciones. Las conclusiones a las que podemos llegar, que la capacitación es clave en este momento de emergencia sanitaria. Esto nos permite a todos enfrentar esta situación de la mejor forma y con mayor seguridad, que es fundamental la combinación de diferentes estrategias educativas, desde el conocimiento de los protocolos, el uso del material audiovisual y la práctica a través de la simulación clínica, y que la simulación en este contexto nos permite enfrentarnos a una situación que es absolutamente desconocida para nosotros, en un ambiente simulado y seguro, aprender de los errores sin riesgo para el paciente ni para el equipo de salud, identificar las necesidades que surgen en cada lugar, promover la comunicación efectiva y el trabajo en equipo y mejorar las habilidades técnicas y los procesos. Muchas gracias por la atención y les dejo una foto de algunos de los compañeros de cada grupo de simulación, faltan algunos, pero bueno. Muchas gracias, Adriana. Muy concreta, muy precisa y muy contundente tu información. Creo que hemos empezado con muy buen ritmo este webinar de simulación en medicina. Bien, a continuación voy a presentar al doctor Luis Fernando Sabaján Gómez. Él es de Guatemala. Él trabaja en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y también trabaja en el Centro Médico Militar ahí en Guatemala. Es jefe de cuidados críticos y emergencia pediátrica, es profesor de pediatría y cuidados críticos, coordina el programa de simulación pediátrica en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y es fundador y coordinador general del Círculo de Aprendizaje para la Salud en Guatemala. Una persona que conocemos de hace tiempo, muy entusiasta, con muy buenas ideas, muy innovador, y te agradecemos, Luis, que estés con nosotros. Es tuya la pantalla. Gracias. Gracias, muchas gracias a todos los miembros del comité por haberme invitado a esta importante actividad y pues sin más voy a iniciar. Ok, bueno, la charla pues yo le he puesto de nombre ¿por qué ahora es más importante que antes la simulación? Y lo voy a tratar de explicar. Guatemala, más o menos 15 millones de habitantes según nuestro último censo y 6 millones en edad pediátrica. Esta es nuestra curva de casos acumulados, donde más o menos el 15 de marzo tuvimos el primer caso. Hemos visto cómo ha ido muy plana, a mediados de mayo empezó a subir y ahora en junio es que estamos teniendo nuestro mayor pico. El día de ayer hemos estado en estos últimos días en 800 casos diarios y tenemos aproximadamente 17,000 casos con 700 fallecidos, siendo el área el país de Centroamérica que más fallecidos ha tenido. Bueno, y entonces, ¿por qué es tan importante e incluso más importante la simulación en estos tiempos de COVID? La vulnerabilidad del sistema de salud en hacer el bien, porque al final nosotros como sistema de salud estamos para eso, para hacer el bien. Se divide en factores internos y factores externos. Bueno, los factores externos, todos nosotros conocemos todo esto que está pasando, que hay una nueva enfermedad, la pandemia que está afectando a todos lados, la gente exige curas, la economía nos presiona a nosotros como sistema de salud, porque sí,
Todos nosotros tenemos la misma camiseta, el sistema de salud, seamos de China, de Estados Unidos, seamos la OMS, seamos la OPS, todos somos sistemas de salud. La política nos presiona, el aislamiento que nosotros como sistemas de salud estamos poniéndole a la gente, que le estamos cambiando su forma de hacer, y por supuesto las redes sociales que han venido a incrementar el ciclo de no información, información y desinformación. ¿Cuál es la respuesta entonces de nosotros como sistema de salud? Bueno, pues por supuesto, dar respuestas. Respuestas muchas, que la hidroxicloroquina, que la ivermectina, que incluamos temprano, que hay tolerantes inmunomoduladores, etcétera, etcétera. El problema es que la otra semana, y dentro de 15 días, estamos cambiando una nueva situación que dice, no, siempre no es eso. Claro, todo esto pues tiene bases, y muchas lógicas, y muchas científicas, algunas no, pero será otro tema a debatir. La lógica científica de conocer la farmacocinética, la farmacodinámica, la inmunidad de los pacientes, uno. Y dos, por supuesto, si no investigamos, ¿cómo le vamos a dar respuesta a las personas? El problema es que todas estas respuestas que damos y después quitamos han venido a que la confianza que al sistema de salud tenía ha bajado. Bueno, sobre la simulación la podemos aplicar directamente sobre los factores internos, sobre lo que nosotros tenemos y metemos en nuestras cabezas directamente como miembros del sistema de salud. En pediatría, ¿cómo empezamos? Pues como en todo, empezaron las guías de adultos y después las tratamos de aplicar nosotros para la pediatría. Tenemos muchísimo miedo a fallar, tenemos muchísima información, que este artículo se lo recomiendo yo mucho a ustedes, en donde habla de ya no medicina basada en evidencia, sino que medicina basada en eminencias de revistas, en eminencias de personas, y entonces sale esa nueva información y muchísima gente la empezamos a hacer, y pues lo que ya estaba hablando, que hemos tenido problemas con ese sentido. Altas mortalidades, pobres resultados, muchísima carga de trabajo, estrés, burnout, y por supuesto los miedos, miedo al contagio, miedo a morir, y miedo a contagiar, por supuesto, a todos nosotros. Y además de eso, el sistema de salud que también viene y nos pone presiones de que no nos da un adecuado equipo de protección personal. El sistema en sí está cargadísimo de trabajo porque ya venía supercargado y ahora con todo esto todo empeorado. Estamos en un hacinamiento total, no creamos demasiadas áreas nuevas, sino que todo lo que tenemos es que lo amontonamos a lo que ya teníamos. Todo el mundo está esperando la guía semanal, incluso lo oigo a cada rato. Hey, alguien ya tiene la guía de que salió de esta semana modificada, y eso es una supercarga y presión para todos nosotros. Perdemos programas de salud que ya tenías establecido. La semana pasada salió una noticia aquí en Guatemala que es que se le quitó financiamiento a los programas de control de vacunas y de nutrición, imagínense, aquí en Guatemala. Y al final, pues todo eso somos nosotros, el personal y el equipo de salud. Bueno, ahora viene la segunda pandemia que describen también en este artículo, que es la pandemia de webinars. Y por eso es que nosotros estamos aquí, ¿no? Todo el mundo está sacando webinars, protocolos, guías y lineamientos. O sea, información hay. Información hay. Entonces viene un webinar, digo, aquí está mi guía y yo en mi centro lo hago así. El problema es que al final del webinar muchas veces no dice, y usted puede hacerlo así, también usted en su lugar. Bueno, entonces la simulación, que ya sabemos que son procesos sistemáticos, que recrea contextos, situaciones, estrés en ambientes controlados, en ambientes de confianza, y que los principales objetivos es que la gente salga de ahí con aprendizaje y competencias. La principal búsqueda de la simulación es el autoconocimiento, que las personas sepan qué es lo que tienen y hasta dónde quisieran ir. Como el iceberg, se basa en el qué, busca el qué, pero no se queda nada más en eso, sino va más allá, con preguntas de quién, cómo, dónde y cuándo. Me explico. Tenemos entonces la guía súper fantástica, hecha por expertos, y que la gente se ha cansado un montón en hacerla, y ahora se la da a nuestro equipo de trabajo, y aquí está tu guía, y el equipo de trabajo dice, ok, muchas gracias, súper. Bueno, y ahora probémosla con simulación. Bueno, pues entonces tenemos a nuestro equipo. Esta es una foto de nuestras primeras simulaciones que hicimos con nuestro equipo de gente ya capacitada en reanimación cardiopulmonar, en manejo de vía aérea, en colocación de vía vascular, y son los expertos del tratamiento. Pero cuando lo hemos metido a situaciones que simulan la utilización de PP, que es un paciente con COVID, ¿qué creen que pasó? Bueno, es que encontramos muchos que estaban mal. Desde la evaluación inicial, la secuencia, las compresiones, la ventilación, pero todo esto, si se dan cuenta, ¿son qué? ¿Son qué? ¿Qué está mal? ¿Qué está mal? ¿Qué está mal? Y
La idea no solo es quedarnos en el qué, la idea es ir a esto. A ver, ¿quién tenía que estar ahí? ¿Dónde tenía que estar? ¿Cuándo tenía que estar? ¿Cómo tenía que hacer el procedimiento? Pero más importante, ¿por qué no está ahí? Y cuando hacemos todas estas preguntas, la mayoría de preguntas tienen un eje común que es lo mismo, que es el miedo. El miedo que es no saber. Entonces, tomamos la simulación sobre los factores internos, tratamos de influir en ellos y cambiar el miedo de no saber al autoconocimiento de tu vulnerabilidad. O sea, a ver, tranquila, no es que te dé miedo. ¿Por qué te da miedo? Es que yo no sé bien cómo protegerme, yo no sé bien cómo ponerme el traje, yo no sé bien si voy a poder hacer eso. Ok, te metemos a simulación, te metemos en una situación de estrés controlado, ¿la pudiste hacer? No. Autoconocimiento. ¿Por qué no? No, es que creo que tiene que entrenar más. Ese es el punto de la simulación y por eso es que es tan importante, porque la gente se tiene que autoconocer en estas nuevas situaciones. Pero si mi gente ya es experto, sí, pero ahora todo es nuevo, todo es nuevo. Yo soy experto en intubación, era experto en intubación porque ahora con COVID, ahora es principiante, ahora es novato, se tiene que entender así y tiene que seguir una curva de crecimiento para que usted mejore. Y así deberíamos de modificarlo todo, porque realmente por mucho que usted parezca, especialmente si usted no es el que lo hace, sino que usted solo es el que mira de fuera, todo cambió, todo cambió. No digamos si ahora, además de eso, usted le va a poner, vamos a utilizar cajas de intubación para control de aerosoles, vamos a utilizar un videolaringoscopio, que todo parecería que todo mejora, pero todo lleva una curva. Y en la crisis, meter la curva, los resultados pueden no ser tan buenos. Por eso es que tienes que simular primero. Introducimos también la simulación sobre todos los factores del miedo a infectarse, como la doctora ya mencionó, colocación en retiro de EPP, bajos escenarios de estrés, porque eso es bien importante. La gente se quita muy bien el EPP, pero cuando el niño está adentro en parada cardiorrespiratoria y todo el mundo le está gritando, apúrese, atiéndalo, cambian las situaciones totalmente. Sobre los protocolos de desinfección y algo muy importante, los miedos a la respuesta social. Algo que hacemos tan sencillo como es como darle el plan educacional a la familia, hoy cambia. En mi hospital, todo el plan educacional se está dando por teléfono. Es una cosa increíble. ¿Cómo decirle por teléfono, sí, usted no puede venir porque se puede infectar? Todo el mundo tiene miedo. No digamos si lo que vas a decir es una noticia inadecuada. Porque cuando estás frente a frente es una cosa, pero hacérselo así, tienes que entrenar. Trabajo en equipo, todo el mundo está estresadísimo. Tienes que entender eso y por eso es cómo vas a responder a tu equipo que ahora está enfrentando nuevas situaciones. Y algo tan sencillo como el comportamiento en redes sociales. En las redes sociales que ahora todo el mundo es experto en COVID, hasta ahí tenemos que tener cuidado porque nosotros como médicos no somos influencers y a veces nos empezamos a meter en trabas con gente que comparte cosas que no son incorrectas y que al final el sistema de salud se cae y hasta eso. ¿Cómo está el comportamiento en redes sociales? Y por supuesto, no nos podemos quedar en estos tiempos de COVID de que tenemos que hacer simulación en línea, ¿verdad? Este es el centro de simulación que yo tengo en línea, que es el cuartito donde hoy estoy, aquí. Y no es más que una computadora, Zoom, poner un video, poner una foto, poner los signos vitales basados, por supuesto, en metodología, que es lo más importante, no es la tecnología, basada en metodología, con objetivos bien claros. Esta es la imagen que yo miro cuando estoy con los estudiantes y la verdad es que es fantástica. Tiene casi todas las ventajas. El debrief es maravilloso hacerlo de esta manera y lo empezamos a hacer porque cada vez nos quedábamos más lejos y más lejos de hacerlo físicamente y por supuesto tiene algunas desventajas como no puedes juntar un equipo de facilitadores como normalmente lo vas a tener en tu centro de simulación. Manejar el trabajo de equipo pues es un poco más complicado, pero son los nuevos retos que tenemos que ir viendo en estos tiempos y tenemos que ir buscando soluciones para cada una de las cosas. Como ayer yo hablaba con un doctor en Ecuador, lo más importante es no quedarse sentado, porque la gente necesita que vayamos atrás de ellos. Entonces, para terminar, entonces, como conclusión, haga simulación. Si no la ha hecho, hágala. Si ya la había hecho haciendo, sígala haciendo, por favor. Adapte las realidades financieras de tiempo en base a las prioridades, a su equipo. ¿Y para qué le va a servir? Para conocer su sistema, especialmente sus vulnerabilidades.
Y además de eso, ir a lo profundo de la vulnerabilidad, salir del qué y ir mucho más profundo a los por qué, cómo, cuándo y dónde. Y adapte todos los protocolos, fantástico, póngalos con su equipo, pero pruébelos para ver si funcionan. Y si no funcionan, pues haga que funcionen en base a su realidad, de espacio, de tiempo, de capacidades. Y después de eso, con bases sólidas, puede moverse para llegar a buscar lo ideal. Bueno, les mando un abrazo a todos, por favor cuídense mucho, muchísimas gracias por su atención y pues quedo aquí por si hubiera algún comentario o pregunta. Hasta luego. Muchas gracias al doctor Luis Abaján, agradecerle el que ha respetado el tiempo y tendremos más tiempo a la hora de las preguntas de comentar algunas de las cosas muy interesantes que ha comentado, ¿no? A continuación, vamos a continuar con el doctor Edgar Guadarrama, que trabaja en el Hospital Regional de Churla Gutiérrez, Chiapas, en México. Como cargos más importantes es el director médico del Centro COVID Pediátrico, es jefe de enseñanza del Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez y tiene una relación con la simulación médica importante. En los últimos años ha sido instructor del Grupo Internacional de Simulación Pediátrica, del GIS, es instructor PALS y BLS, instructora ABLS y además es coordinador del área de medicina de simulación del Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez. Adelante, Edgar. Muchas gracias. Ahí nada más, creo que falta poder compartir la pantalla. Allá. Muy bien, pues agradezco al comité la invitación. Vamos a platicar de la experiencia que hemos tenido nosotros en México, que pues gran parte de lo que se ha mencionado es lo que hemos vivido a nivel mundial. Una de las metas de la medicina de simulación, planteada incluso antes de la pandemia, es la facilitación de aprender técnicas en situaciones clínicas que podemos manipular según el nivel de conocimiento y de entrenamiento que queremos desear, pero sobre todo bajo un ambiente seguro, lo cual vino a presentarse como una oportunidad muy grande en la medicina de simulación, entender esa detectamos 5 de oportunidad o la animación con el triage enfermos o sintomáticos, el uso adecuado del equipo de protección personal, la intubación en pacientes sospechosos y algo que se ha venido dando en un gran auge y que de hecho hoy nos tiene aquí, que son las teleconferencias. En el primer apartado, que es la reanimación cardiopulmonar, trabajamos básicamente sobre 3 pilares. En primer lugar, la integración de equipos de soporte vital básico de alto rendimiento, que es algo que ya se viene estipulado desde hace muchos años, en el cual se menciona que los equipos de respuesta inicial deben de dar la asistencia al paciente que lo requiere con la más alta calidad para mejorar la sobrevida. El segundo punto fue la reanimación avanzada, pero con el mínimo de personal, dado que por las características de la enfermedad, entre menos gente intervenga, se mitiga un poco el riesgo de contagio al personal médico y paramédico, que es una de las cosas que más ha afectado a los sistemas de salud a nivel mundial. Y durante el desarrollo de todas esas situaciones, el uso de técnicas de soporte vital, pero modificadas al uso de equipos de protección personal, al uso de aditamentos como la caja para intubación y otros detalles que fueron importantes en hacerlos notar durante la simulación para que ya posteriormente se empezaran a aplicar con los pacientes. En la cuestión de los equipos de alto rendimiento, básicamente se trató de retomar y revisar las técnicas de soporte vital básico, realizando prácticas in situ, mejorando la capacitación de todo el personal que iba a estar involucrado y realizando una retroalimentación continua. En este punto y en otros que vamos a mencionar más adelante, el uso de las técnicas de debriefing y del video fueron sumamente importantes, sobre todo porque al revisar los videos la gente se puede percatar de las áreas en las que tiene que mejorar de una manera objetiva
de una manera objetiva y evitando que se hirieran susceptibilidades, sobre todo al momento de que la misma persona puede verificar y puede constatar por cuenta propia de la falla en todas las técnicas. Eso es una recomendación que se extendió no solo para la reanimación cardiopulmonar, sino también para todas las demás áreas de simulación en las cuales se puede corregir técnicas y como lo vamos a ver más adelante. La siguiente situación que nos ocupó fue el uso de las técnicas de reanimación con el mínimo de personal. Tratamos de conformar teams de respuesta con 3 personas y con las 3 personas se trabajara como si fuera una reanimación completa con buenos resultados. Se asumían funciones, se distribuían responsabilidades y esta práctica hasta el momento la seguimos llevando a cabo en la clínica en los pocos momentos que tenemos de descanso para poder mejorar la integración de los equipos y para poder mejorar las técnicas de asistencia a los pacientes. Las técnicas de soporte vital modificadas fueron muy importantes. Hay maniobras como la ventilación asistida, como la intubación endotraqueal, incluso como los mismos accesos vasculares, en los cuales lleva cierta necesidad de destreza del individuo, pero que al momento de estar con un paciente potencialmente afectado por el COVID o al estar utilizando equipo de protección personal, la facilidad de realizar estas técnicas cambia. Entonces nos dimos cuenta que era muy importante estar practicando, por ejemplo, con la ventilación asistida por 2 personas y el uso de la caja respiradora o la caja para intubación, como el uso de equipo de protección personal al momento de realizar estas técnicas, y es en algo en lo cual, dependiendo el tipo de atención que se da a los pacientes en los diferentes centros, se tiene y se debe que practicar para mejorar las condiciones al momento de estar en escenarios reales. El abordaje adecuado en el triage se llevó mediante la simulación de casos clínicos en los cuales las variantes de la definición operativa de la enfermedad podían modificarse, dado que pues, no siempre se cumple el 100% de los síntomas o de las condiciones sociales y de viajes, etcétera, que normaba cada momento la definición operativa, y tenía con la finalidad mejorar la destreza clínica adentro del medio, si no está allá, para poder detectar los casos sospechosos, para poder dirigirlos a las áreas de atención adecuadas y para poder afinar el ojo clínico en cuanto a las posibilidades diagnósticas de los pacientes que se tenían que valorar en esta área de oportunidad. Este es un punto. Estas cifras del mes de mayo de 2020, hasta el momento 23.5 20% se comprometen seriamente la posibilidad de atención a los pacientes y teníamos sumados hasta el mes de mayo del 2020 3.573 decesos. Hay varios factores que se combinan. Uno de ellos pues, es el entrenamiento para el uso adecuado del equipo de protección personal, por lo cual se hizo mucho énfasis en las técnicas adecuadas del uso de equipo de protección personal, charlas acerca de la bioseguridad, revisiones del marco legal en el cual se apoyaba para poder exigir y para poder presentar los equipos adecuados, basándonos en las guías que se emitieron a nivel nacional y en las recomendaciones que dio la Organización Mundial de la Salud, y todo esto normado y discutido a través del comité hospitalario para que se pudiera llevar a cabo con todo el personal. Con todo ello, se generaron videos de prácticas desde el lavado de manos, desde la colocación adecuada del equipo de protección y el retiro del equipo de protección, que sabemos que es una parte importante.
se practicó con el equipo del overol completo, se practicó con la bata y se revisaba posteriormente los videos para modificar o detectar, que se pudiera cometer algún error al momento de todas estas maniobras. Se capacitaron un total de 900 personas del propio hospital, 260 personal de las clínicas COVID que se abrieron aquí en Tuxtla Gutiérrez. Se capacitó 45 personas de caravanas médicas para atención domiciliaria. Se capacitó también a personal de la Secretaría de Defensa que nos están apoyando en las labores, y 350 personas externas a las labores hospitalarias, pero que también requerían la capacitación, desde personal de limpieza, funerarias, etc. Se practicó también con las técnicas de intubación de pacientes, sobre todo utilizando el equipo de protección personal y utilizando la caja para intubación para detectar la dificultad y los errores que se podían llegar a cometer, y surgió por parte de los servicios de anestesiología la idea de generar equipos de intubación de 3 personas para la adecuada sincronización y realización de estas maniobras. Las teleconferencias empezaron desde manera prematura, desde el mes de enero, y es hasta el momento una de las situaciones que nos sigue apoyando para la difusión de toda la información que tenemos a nivel mundial y poder seguir capacitando a distancia, guardando la sana distancia y guardando las medidas de seguridad. Y para concluir, pues detectamos que hay muchos pendientes en los cuales nos puede apoyar la medicina de simulación, como es, por ejemplo, ya no nos dio tiempo por la llegada de los enfermos, la medicina de transporte, la pronación utilizando maniquíes intubados y maniquíes con catéteres, y la capacitación en labores rutinarias en condiciones extremas, como por ejemplo canalizar, tomar signos vitales, pero utilizando el equipo de protección personal y en condiciones difíciles. Agradezco la atención a este webinar. Aquí está la clínica en la cual estamos laborando ahorita. Y pues quedo también a la disposición. Muchas gracias, Edgar. Te agradecemos la presentación. Es muy interesante ver cómo esta situación que tenemos actualmente en el mundo sobre el COVID le da un golpe directo a toda la comunidad de los servicios de salud, y como una buena parte de la gente que se contagia es personal de salud, llámese médicos, enfermeras, camilleros, kinesiólogos, etc. Bien, vamos a presentar a nuestra siguiente panelista. Ella es Laura Butragueño Laiseca. Ella es de Madrid, trabaja en el Hospital Gregorio Marañón. Es médico adjunto de la terapia intensiva pediátrica en este mismo hospital, en el Hospital Gregorio Marañón. Es miembro del grupo de simulación pediátrica del mismo hospital. Es miembro del grupo de simulación de la Sociedad Europea de Cuidados Críticos Pediátricos y Neonatales, y es instructora y miembro del Grupo Internacional de Simulación GISP. Así que, Laura, muchas gracias por estar con nosotros. Te cedemos la pantalla. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Lo primero, agradecer a los organizadores la oportunidad de poder compartir nuestra experiencia desde Madrid con la pandemia, y más concretamente nuestra experiencia con la simulación durante este periodo. Para comenzar, quería comentaros brevemente en qué consiste nuestro proyecto de simulación, que podría basarse en los 4 puntos que propone el Hospital de Boston, de entrenamiento, seguridad, investigación y redes profesionales. En cuanto al entrenamiento, utilizamos la simulación tanto de baja, media como alta tecnología en todos los cursos que ofrecemos, forma parte de la formación y evaluación de nuestros residentes. Tenemos un programa específico de simulación con todo el personal de la UCI, donde realizamos distintos escenarios multidisciplinares, hacemos debriefing de situaciones reales con todo el staff y participamos en algunos estudios internacionales como el PediRescue. Respecto a seguridad, pues fomentamos mucho la simulación para poder mejorar la seguridad tanto de los profesionales como de nuestros pacientes, y hay un programa de simulación que es liderado sobre todo por enfermería, de simulación para padres con niños con traqueostomía. Respecto a la investigación, pues durante estos años hemos ido desarrollando varios dispositivos
como simuladores de ventilación mecánica, de hemofiltro, de canalización ecoguiada, de ruidos cardíacos y de ECMO. Y en cuanto a las redes profesionales, pues bueno, formamos parte y fomentamos la simulación en las distintas sociedades de cuidados intensivos pediátricos y formamos parte del grupo GISP, el Grupo Internacional de Simulación Pediátrica, que forma parte pues, distintos países de Latinoamérica, Italia, España y Rusia, y al que os invitamos a uniros. Bueno, ¿y qué nos pasó en España, en Madrid? Pues al principio veíamos el virus como algo muy lejano, que estaba en China, que no nos iba a llegar, pero incluso ya cuando estaba en Italia, pues tampoco lo queríamos ver, ¿no? Ya aunque nos contaban los compañeros de Italia que lo estaban pasando muy mal, que había muchos pacientes, pues la verdad que nos faltó preparación y nos faltó anticipación. Y lo que parecía que solo podía pasar en las películas, pues pasó, ¿no? Las calles vacías, la gente en su casa y los hospitales llenos. Miles y miles de casos en España y principalmente con el foco en Madrid. La pandemia pues, ha supuesto para nosotros una serie de factores que han afectado a nuestra práctica clínica habitual, pero lo bueno es que todos estos factores los vamos a poder mejorar y entrenar con la simulación. Va a haber una serie de factores que están más enfocados a las habilidades técnicas, como el tener que trabajar en nuevos lugares de trabajo. Por ejemplo, nosotros nos fuimos a las UCIs de adultos. Va a haber un déficit de competencias. No es lo mismo realizar una intubación de la forma habitual que tenerla que hacer con todo el EPI o tener que intubar a un paciente adulto, a un paciente obeso. Va a haber falta de recursos como la que sufrimos nosotros, desconocimiento de la enfermedad. Y luego va a haber otra serie de habilidades no técnicas, incluso factores emocionales, que va a ser incluso más importante entrenarlos en estas situaciones como la pandemia. Vamos a poder entrenar mediante la simulación para poder disminuir el estrés que nos va a suponer enfrentarnos a estas situaciones. Podemos entrenar el tener que trabajar con nuevos equipos de trabajo, gente con la que no hemos coincidido nunca. Mediante la simulación y el entrenamiento pues podemos disminuir los errores, disminuir también el riesgo de contagio y entrenar y mejorar la comunicación, tanto con el resto de nuestro equipo como la comunicación de malas noticias a los familiares, que la vamos a tener que hacer también de forma frecuente y de una forma no habitual, como la hacíamos nosotros de forma telefónica. Y bueno, nosotros empezamos un programa de simulación el día 9 de marzo, que ya os digo que nos dio poco tiempo a desarrollarlo. Para que os hagáis una idea, nosotros empezamos el 9 de marzo, el 14 de marzo se decretó el estado de alarma nacional y el 17 de marzo pues los hospitales estaban colapsados. Empezamos realizando sesiones de simulación de colocación del EPI, de todo el personal de la UCI. Primero se visualizaba un vídeo y posteriormente se colocaban y retiraban el EPI supervisado por 2 facilitadores. Empezamos también a preparar y adaptar material poniendo filtros en los ambús, modificando las interfaces y los circuitos de ventilación mecánica no invasiva para que no hubiese fugas y realizamos sesiones de simulación de intubación del paciente COVID, poniéndonos el EPI completo, haciendo la simulación de la intubación con videolaringoscopio. Adaptamos también nuestro protocolo de secuencia rápida de intubación para el paciente COVID y realizamos videograbaciones de estas sesiones para que estuviesen disponibles para todo el personal. Hicimos también simulaciones y protocolo de traslado de pacientes para ingreso tanto desde la planta de pediatría como desde la urgencia, implicando a todo el personal, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores y personal de limpieza, y teníamos todo pues, bien estudiado y bien protocolizado como nos gusta a los pediatras, ¿no? Teníamos hasta quién iba a ir cerrando las puertas y quién iba a ir tocando los manillares. Pero ¿qué pasó? Pues en nuestro mundo ideal de la pediatría estábamos tranquilos, teníamos pocos pacientes, pero llegó la avalancha, como os comentaba. El 17 de marzo nuestro hospital en adultos pues colapsaba y decidimos que teníamos que ir allí a tratar a estos pacientes. Fuimos para allá, no sin algo de miedo y respeto tanto a los pacientes adultos como a la enfermedad, pero con muchas ganas de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Esta es una foto de los primeros días de 2 de mis compañeras con el personal de enfermería que no habían coincidido nunca con ellos. Se fueron
abriendo unidades donde se pudo, se abrieron hasta 7 UCIs COVID en nuestro hospital y la verdad que en los primeros días las palabras más repetidas eran esto es un caos, esto es la guerra. Incluso la biblioteca de nuestro hospital pues, se convirtió de un día para otro en otra UCI COVID. Tuvimos que usar respiradores a los que no estábamos acostumbrados, respiradores descatalogados, respiradores en alemán, respiradores de transporte que claramente eran insuficientes para estos pacientes y también pues, fuimos desarrollando nuestra imaginación. Pusimos monitores vigilabebés para poder monitorizar a los pacientes que estaban más alejados o que tenían una monitorización más deficiente y usamos walkie-talkies para comunicarnos el equipo, pues sobre todo entre la zona sucia y la zona limpia que llamábamos. Hicimos alguna simulación in situ, sobre todo, por ejemplo, en las pronaciones para poder optimizar cuánta gente era necesaria y poder hacerlo de lo mejor posible. Contábamos con ayudas cognitivas para esta técnica y para otros factores. Intentamos protocolizar, como nos gusta a los pediatras, pues rápidamente todo lo que pudimos para intentar disminuir el caos que había. Desde el laboratorio 3D de nuestro hospital y gente anónima desde sus casas pues se volcaron mucho para poder adaptar las máscaras de Decathlon para hacer ventilación mecánica no invasiva. Y bueno, aunque no todo salió como nos hubiese gustado, pues también tuvimos muchas alegrías y muchos altas exitosos de pacientes. Poco a poco se fueron cerrando estas unidades, fueron disminuyendo los casos, poco a poco también volvimos a nuestra UCI pediátrica y sin duda lo más positivo de esta experiencia pues fue el trabajo en equipo con el resto de especialistas, con los anestesistas, con los intensivistas de adultos, con nuestros residentes que también vinieron a ayudar y con todo el personal de enfermería y auxiliares. Y ya para concluir, pues ¿qué creo yo que es lo más importante? Pues como os decía, nosotros quizá nos faltó en España anticipación y preparación. Hay que intentar tener todo protocolizado para disminuir el caos, que lo ha habido y seguramente lo va a volver a haber. Creo que hay que entrenar repetidamente en las situaciones más críticas, siempre pensar en los imprevistos, porque si algo puede ir mal, irá mal. A nosotros se nos apagaban de repente respiradores de anestesia o pacientes sufrían paradas cardiorrespiratorias de forma inesperada. También es importante, aunque parezca menos importante, entrenar lo más básico, por ejemplo, la colocación de EPIs. Hay que entrenar, si se puede, previamente in situ y con las condiciones reales en las que vamos a trabajar. Y si no vamos a poder hacer una simulación como la que estamos acostumbrados, pues habrá que buscar otras alternativas, como por ejemplo la simulación remota, que ya Luis ha comentado algo de ella, la simulación remota que puede hacerse con los participantes en distintas salas o incluso desde sus casas. Y ya hay varios artículos pues, que hablan de su utilidad. También se puede fomentar la discusión teórica, tanto de protocolos como de casos clínicos, de forma remota, de forma online. Creo que es importante el crear en estas situaciones más material de apoyo, más vídeos, más protocolos para que incluso la gente desde sus casas lo pueda repasar y lo pueda practicar. Y si la realidad virtual está disponible, pues sería otra opción. El trabajo en equipo va a ser fundamental en estas situaciones de estrés, haciendo énfasis en el liderazgo y en la comunicación. Hay que conocer, entrenar y hacer simulación con materiales y dispositivos a los que no estamos habituados a trabajar. Nosotros, por ejemplo, pues los respiradores que no conocíamos, nuestros compañeros de anestesia pues no estaban habituados a los respiradores de no invasiva o a hacer técnica de no invasiva. La comunicación de malas noticias, por desgracia, va a ser algo que vamos a tener que hacer de forma frecuente y además de forma telefónica y va a ser lo único que los familiares van a tener en el día, nuestra llamada, o sea, tenemos que estar preparados para hacerlo de la mejor manera posible. Y también es importante reforzar lo positivo, porque aunque lo hagamos todo de la mejor manera posible, pues no siempre va a salir como nos hubiese gustado y también hay que aprender a convivir con ello. Y nada más, muchas gracias. Esperamos que la cosa vaya mejorando y que puedan visitarnos en Madrid. Gracias. Bueno, muchas gracias, Laura, por la magnífica presentación y por ajustarte al tiempo.
Y bueno, para finalizar las conferencias, quería presentar a un experto en simulación a nivel internacional, el doctor Hugo Loayza, que está trabajando en Moscú, en Rusia, desde ya hace más de 30 años, aunque es de origen peruano. Es profesor de la Cátedra de Anestesiología y Cuidados Intensivos Pediátricos de la Universidad Estatal Rusa de Medicina, Pirogov. Además es director del Centro de Simulación del Instituto Nacional de Hemato-Oncología Pediátrica Dmitry Rogachev. Y bueno, dentro de su relación con la simulación médica, pues es uno de los organizadores, de los coordinadores y sobre todo el alma mater del grupo de simulación internacional pediátrica del GIS, que lleva ya funcionando pues desde hace 7 años más o menos. Buenas tardes, doctor Hugo Loayza, y cuando quiera puede empezar. Buenos días a todos, espero que se escuche. En primer lugar, quisiera agradecer a la directiva del SLACIP por esta amable invitación, en particular a los doctores Carlos Román, Santiago Mencía, Tito Reséndez, grandes amigos con el cual tengo el honor y el gusto de trabajar desde el 2015 activamente. Es un gran honor participar en este webinar ante la comunidad latinoamericana de medicina y poder así intercambiar nuestra modesta experiencia en la simulación. No tengo conflicto de intereses. He articulado mi presentación en 3 puntos importantes, que será simulación médica y formación del médico en la Federación Rusa, experiencia en simulación médica de nuestro equipo y experiencia en simulación COVID pediátrico. Esto me permitirá transmitir el state of the art de la simulación en mi país. En lo que se refiere al primer punto, simulación médica y formación del médico en la Federación Rusa, desde el 2012, por decreto gubernativo, la simulación está incluida como componente obligatorio en la formación del médico en Rusia. El médico, como en muchos países, recibe el título de médico en las universidades de medicina, pero seguramente, a diferencia de muchos países, en nuestros países, después de recibir el título, este título tiene que ser acreditado en un centro de simulación médica. Actualmente en Rusia tenemos más de 135 centros de simulación universitaria, de los cuales han sido elegidos 23 para ejecutar este proceso de acreditación. Lo mismo sucede con la especialidad. La especialidad se obtiene a través de la residencia, como en muchos países, pero en nuestro país este título de especialidad también tiene que ser acreditado. El título debe ser acreditado, denominado esta acreditación secundaria. Cada 5 años estos títulos deben ser revalidados también en centros de simulación. En caso contrario, los médicos no pueden continuar con su trabajo en los hospitales. Experiencia en simulación de nuestro equipo. Nuestro equipo en la actualidad es nuestro hospital. Nuestro equipo de simulación en la actualidad cuenta con más de 28 instructores de diferentes hospitales universitarios. La mayor parte somos anestesistas intensivistas, y de los cuales profesores universitarios. Como podéis ver, pues son equipos multidisciplinarios donde tenemos enfermeras, cirujanos y emergenciólogos. Trabajamos en 2 centros de simulación pediátrica universitarias. Comenzamos en el 2005 aprendiendo de otros colegas europeos. Desde el 2203 estamos integrados con el Grupo Internacional de Simulación Pediátrica, lo cual nos ha permitido pues, adquirir criterios únicos para desarrollar una metodología única para todos los cursos. La experiencia de simulación de nuestro equipo. Bueno, nuestro equipo tiene 2 tipos de actividades. Una son las actividades, realizamos cursos de simulación, y otro es el entrenamiento in situ para detectar errores y mejorar la calidad del paciente durante la asistencia diaria. Nuestro equipo, somos equipo de referencia nacional de los eventos intraoperatorios y también del crisis resurgimiento intraoperatorio pediátrico. Bueno, nuestra experiencia en simulación COVID pediátrica. La estrategia que usamos no entraré en detalles de estadísticas por el motivo también de tiempo, pues la estrategia que optamos durante el COVID fue que elaboramos una guía, una guía de asistencia del paciente COVID, obviamente donde participamos activamente, y con su versión número 1, basadas en guías publicadas tanto en Europa, España, Italia.
Pero lo fundamental durante la elaboración de estas guías es que tratamos de no cambiar radicalmente nuestros protocolos internos, sobre todo los de soporte vital y técnico. Obviamente, la adaptamos para evitar el contagio del personal y del medio ambiente, aparataje, y basadas también en la adaptabilidad después de la simulación. Al mismo tiempo, elaboramos un programa de cursos de simulación pediátrica. Estuvo basada en nuestra experiencia, usando la metodología GIS, y basadas en las guías anteriormente mencionadas, con un feedback dinámico. ¿A qué me refiero de este feedback dinámico? Nuestras guías fueron elaboradas con 6 bloques. Un bloque, primer bloque, flujo del paciente, EPI, valoración de la atención primaria del paciente, el paciente COVID por médico no intensivista, el paciente que requería cuidados intensivos, el paciente con una emergencia quirúrgica y el trabajo en equipo y la crisis resumen. Y como podemos ver, el programa de simulación contaba con los mismos bloques, es decir, hicimos cursos de flujo del paciente, cursos de EPI, cursos de valoración primaria, cuidados intensivos, pacientes con emergencia quirúrgica y trabajo en equipo. Después de ejecutar cada curso, pudimos ver los errores que se habían cometido, ¿no?, durante la elaboración de la versión número 1. A este proceso le denominamos feedback dinámico, es decir, después de cada curso de simulación pudimos elaborar una segunda versión y una tercera versión. En la actualidad estamos trabajando para preparar un protocolo de asistencia versión 4 que nos podría permitir contrarrestar, que nos va a poder permitir contrarrestar un posible brote que estamos esperando a fin de año, a pesar que somos optimistas, pero tenemos que estar preparados para eso. No voy a entrar en muchos detalles técnicos de las cosas que hemos hecho, porque mis compañeros ya lo han mencionado en sus respectivas presentaciones, pero trataré algunos puntos, ¿no?, de cambios en la metodología, en los cambios durante este programa de COVID. Sobre todo en el curso de EPI, generalmente nosotros utilizamos el modelo guía instructor. Esta vez hemos utilizado el modelo guía instructor supervisado. Es decir, primeramente los grupos eran pequeños y obviamente con sus protecciones mínimas para evitar el contagio entre el personal. Y los instructores eran 2, un instructor modelo guía estándar según la metodología clásica y un instructor que supervisa al instructor modelo guía. Podemos ver también en la sala de simulación que tenemos un checklist con fotos de las etapas del uso de los EPIs. Esta filosofía de trabajo durante la simulación fue calcada a la situación real, es decir, durante la asistencia de los pacientes COVID, siempre existía un médico que controlaba el proceso de quitarse, de cambiarse los EPIs. Como ya habían comentado mis colegas anteriormente, el estrés puede conllevar a que se hagan errores durante este proceso, se cometan errores. En el segundo curso de simulación dedicado al flujo de los pacientes, pues realmente tuvimos muchos problemas, ya que seguramente como muchos hospitales, nuestro hospital no estaba preparado para este tipo de pacientes. En el 6º piso, bueno, aquí no se ve muy bien, en el 6º piso, nosotros tenemos en el 6º piso las salas de operaciones y las unidades de cuidado intensivo, y el primer piso, que es la sala de aceptación, con una sala pequeña de estabilización del paciente que podría requerir un tratamiento de emergencia, ¿no? Este primer piso fue convertido en la zona COVID, Obviamente tuvimos la necesidad de crear una unidad de cuidado intensivo de 6 puestos, de 6 camas. Todo esto nos cambió el flujo de los pacientes. Tuvimos que, a través de la simulación, crear otros esquemas de flujos de los pacientes desde esta zona filtros a la sala de radiología o a la sala operatoria en el caso de una necesidad, una emergencia quirúrgica. Como vemos, también hemos tenido que inventarnos las cosas, ¿no?, durante el transporte interno de estos pacientes. La simulación nos ha ayudado a detectar problemas y también al mismo tiempo incentiva creatividad. Durante los cursos de la EPI hemos detectado 2 tipos de problemas. Uno de los problemas es que un curso no basta para adquirir todas las habilidades técnicas del uso de la EPI. Esto puede conllevar a posibles errores de contagio del personal médico. Por desgracia, hemos tenido hospitales donde el índice de contagio del personal médico
ha sido muy alto, sobre todo en los grupos que no han hecho simulación. El segundo grupo de errores, de problemas que hemos detectado en nuestros medios, en nuestro país, han sido que tuvimos una deficiencia de EPIs, porque la gran cantidad de EPIs fueron destinadas a los grandes hospitales de adultos COVID, y obviamente los hospitales pediátricos quedamos con los EPIs que existían o que habían sido elaborados durante este tiempo, ¿no? Y muchos de ellos, gracias a la emulación, hemos detectado que muchos de estos EPIs tenían muchos problemas de diseño. Como vemos acá esta colega que es un poco robusta, y vimos que la talla más grande no le quedaba muy bien, y la colega no podría alzar la mano. Entonces, esta colega, con este EPI, pues ha tenido más dificultades de hacer una intubación, de poner un catéter central, y más porque nosotros tenemos niños oncológicos y nosotros mismos ponemos los portacat, y esto realmente dificulta. Hemos tenido niños COVID positivos a los cuales hemos tenido por necesidad, por problemas de su patología de base, y colocarles un Hitman, un portacat. Y como vemos, las tallas también eran un problema. Esta colega un poco más pequeña, pues también tenía que usar la talla más pequeña, quedándole así como podréis ver en la foto. Esto, es decir, la simulación nos ayudó a detectar el problema, cambiar nuestro abordaje de compra de estos EPIs. Bueno, aquí esto que lo han utilizado todos los colegas en el mundo y también lo hemos copiado nosotros, solamente que nosotros, como tenemos un poco de problemas con el calor interno en los hospitales, nos creamos un sistema para cambiar, para mejorar el cambiamiento de aire al interno de la máscara. Esto lo usamos durante los interventos quirúrgicos, sobre todo porque hemos continuado a trabajar con los pacientes hemato-oncológicos, problemas de tumores sólidos, obviamente con COVID positivo, ¿no? Entonces esto nos permitió de mejorar el cambiamiento de aire en el interno de estas máscaras. Otro de los problemas que detectamos durante la simulación fueron los guantes. Hemos tenido guantes de diferentes tamaños, de diferentes tipos. Como habéis visto en muchos protocolos, sobre todo los protocolos de la China, decían que para realizar habilidades técnicas invasivas, pues no bastaba 2 pares de guantes, que se necesitaban 3 pares de guantes, y gracias a la simulación hemos detectado estos problemas y hemos decidido para nosotros cuál es la táctica, cuál sería la habilidad que tenemos que aprender para afrontar ese problema. Bueno, y otra cosa importante acerca de la metodología. Nosotros usamos una metodología clásica elaborada por el grupo GIS, donde el instructor generalmente está fuera de los escenarios. Estando fuera de los escenarios, uno realiza un audio-video debriefing, invita después de terminar las sesiones, pues invita a los colegas a analizar los errores, invitarlos otra vez a que realicen otro escenario de simulación para mejorar los errores, pero esto no era factible durante los cursos de COVID. ¿Por qué? Porque teníamos que sacarnos los EPIs, otra vez ponérnoslos. Es por eso que decidimos incluir un pequeño cambio en nuestra metodología durante los escenarios, tanto en los cursos de intervención primaria como en los cursos de cuidado intensivo. Es decir, introducimos, el instructor estaba dentro de los escenarios, el cual nos permitía directamente analizar y corregir los errores del alumno. Uno. Y en segundo lugar, esto de introducir al instructor dentro de los escenarios nos permitió crear los equipos multidisciplinarios. Aquí hay una foto, aquí debe haber una foto más. La foto no se ve muy bien, pero aquí tenemos un instructor que es un intensivista, 2 médicos, un residente y una pediatra. Estos fueron team creados. ¿Por qué hicimos estos team creados? Porque durante el inicio de la pandemia tuvimos problemas de contagios de intensivistas en muchos hospitales, en otros hospitales, y muchas unidades de cuidado intensivo se quedaron sin intensivista. Obviamente nos pidieron a nosotros como centro de reserva, pues, enviaría a nosotros a todos nuestros intensivistas, anestesistas, nos quedábamos sin personal. Es decir, es por eso que creamos estos teams y enviamos team durante las 2 semanas que estuvieron ausentes muchos anestesistas e intensivistas en hospitales pediátricos, en unidades de cuidados intensivos pediátricos. En conclusión, quisiera decir que la simulación médica en nuestro programa COVID y en nuestra realidad ha conseguido que se haya elaborado una guía adaptable a nuestros recursos y sea fácil de aplicarla a la práctica. Se ha conseguido que se haya disminuido el estrés y el miedo por parte del personal médico.
se haya creado más seguridad profesional para afrontar el ingreso de los pacientes COVID, se haya creado una mejor interrelación humana de todo el personal involucrado en la atención de los pacientes COVID, y se haya demostrado una vez más que no estamos completamente preparados para una pandemia mucho más agresiva, mucho más, quizás en países latinoamericanos esta epidemia está siendo más agresiva que ahora en nuestro país, pero también nosotros creemos y estamos convencidos que no estamos preparados y estamos continuando con este trabajo. Y que una vez más comprendamos que nos tenemos que entrenar constantemente y hagamos en primer lugar las cosas que sabemos hacer bien. Tenemos una filosofía, hemos optado una filosofía quizás un poco más diferente de otros grupos que se dedican a la simulación, de tal punto que no nos hemos inventado, no tratamos de inventar muchas cosas durante la epidemia. Adaptar las cosas que sabemos hacer bien. Es la filosofía del fútbol. Los campeonatos de fútbol se entrenan 4 años para jugar un mes, y muchos de los equipos no juegan ni siquiera en 2 semanas. Es decir, hagamos y continuamos haciendo las cosas que sabemos hacer bien, adaptándolas, ¿da?, al problema COVID. Y una cosa fundamental que quisiera pues, decirles que uno de los pilares fundamentales para crecer conjuntamente es la colaboración internacional. Y quisiera acabar mi modesta presentación con las palabras de Stephen Covey, que dice que las fortalezas están en nuestras diferencias, no en nuestras similitudes. Y welcome to Moscow. Bienvenidos a Moscú y muchísimas gracias por vuestra gentil atención. Bueno, muchas gracias, Hugo, por tu magnífica presentación. Y bueno, después de tener algún problema con el sonido, pedimos disculpas, pero a veces con el tema de Internet y de estos webinars, pues ese es uno de los problemas que puede haber. Bueno, sin más preámbulos, yo creo que lo que queríamos ahora es participar, que todos participaran, todos los asistentes, y que pudierais hacer las preguntas que desearais a los conferencistas a través de este webinar que nos da esa oportunidad, ¿no? Si queréis, comenzamos con tenemos alguna pregunta. Lo que vamos a hacer, salvo que la pregunta en sí esté dirigida a uno de los conferencistas, pues ir alternando un poco que vaya respondiendo cada uno de vosotros. Si os parece, empezamos con Adriana y le leo la pregunta. Es de Dori Flores y es: ¿cómo trabajaron en relación al miedo del personal y a la vulnerabilidad de los expertos al tener que realizar prácticas cotidianas con uso del EPP y de nuevos equipamientos como por ejemplo el aerosol Bosch? Adriana, ¿te parece? Nosotros puntualmente creo que el entrenamiento hizo que el personal se sintiera más tranquilo. Sí encontramos muchas dificultades en el momento de la intubación, el uso del aerosol box, que se le empañaban las máscaras, los antiparras, y tratamos de ir buscándoles soluciones en el contexto de la simulación de cómo podíamos resolver esto, ¿no? Pero creo que el entrenamiento ayuda un poco a sacar el miedo a todo el personal. Creo que eso fue importante, al menos eso es lo que nos transmitieron, que es lo que les contaba, ¿no? Los que intubaron con el aerosol box en práctica de simulación y después tuvieron que asistir a un paciente que era sospechoso, porque nosotros hasta ahora no tuvimos ningún caso positivo, y todos nos transmitieron lo mismo, se sintieron más seguros. Creo que en eso aporta mucho la simulación en cuanto al miedo del personal. Si algún otro conferencista quiere participar, quiere intervenir, puede hacerlo perfectamente, ¿no? Sin problema, ¿vale? Sí, Santiago, muy bien. Yo quisiera participar. Creo que es algo muy importante entender el miedo, que es una sensación, que es un sentimiento, y que por esto mucha gente lo confunde con que, ay, ven, te voy a abrazar para que te sientas mejor, todo va a estar bien, que es una frase que normalmente decimos todos. Bueno, es una forma de atender y de entrar a la emocionalidad de las personas, pero bien como Adriana decía, la base del miedo es el desconocimiento. Es el no saber. Es como cuando estás en un cuarto oscuro donde no hay luz, pues te da miedo entrar porque no sabes qué hay. Y el punto es, pues prende la luz. Y esto precisamente es en lo que nos ayuda a nosotros en la simulación, para que la gente conozca.
Pero muchas veces la gente cree que es que con una simulación ya lo vas a hacer bien todo. No, no. Y tal vez empieza por el contrario. Es la primera simulación, la gente empieza a darse cuenta la cantidad de cosas que no sabe hacer, ¿verdad? Y por eso también esto pelea con mucha gente, porque la simulación toma y enseña las vulnerabilidades de las personas, y por eso es muy importante lo que muchos de ustedes mencionaron, la realización de escenarios de confianza, porque la gente tiene que el equipo tiene que tener confianza en sus líderes, y es parte de los problemas que nosotros no tenemos, que si el equipo no tiene confianza en sus líderes, no le va a decir, a mí me da miedo hacer eso, y solo tú lo miras a veces como que lo estás haciendo mal, y es darle a las personas las oportunidades para que tomen las competencias. Quizás algo positivo que ha hecho que exista ese miedo es tal vez que la gente no ha tenido tantos reparos en entrenar, en hacer simulación, porque vosotros que sois expertos también en el tema de la simulación, pues hay mucha gente reacia que lo ve como si es una especie de teatrillo, y sin embargo, como había ese miedo a lo que ha sido el coronavirus, la pandemia, yo creo que toda la gente ha participado con más ánimo y con más ganas que en otras ocasiones. Si queréis, seguimos con la siguiente pregunta. Sí. Gracias, Santiago. Aquí tenemos una pregunta de Mauro Brangold que se me hace muy interesante. Hizo varias, pero quisiera preponderar la siguiente. En su país, ¿hay alguna investigación realizada o en curso que mida el impacto de la simulación con relación a la incidencia de enfermedad en los trabajadores de la salud? Esto es, ¿qué tanto impacta la simulación sobre los modos de actuar del personal de salud? Si alguien del panel quiere contestar, adelante. O si no, Luis, por ir un poco con orden, y si no, cualquiera del resto de conferencistas. Sí, hola, ¿puedo? Sí. Adelante. Hola, sí, Hugo. Es verdad, la simulación, ¿para qué hacemos simulación? La simulación la hacemos solamente para poder mejorar la calidad de asistencia, la seguridad del paciente. Nosotros estamos trabajando en un proyecto ya desde hace un año en los eventos críticos intraoperatorios. Antes, estos eventos críticos intraoperatorios existían, solamente que se solucionaban espontáneamente y ni siquiera se escribían en las historias clínicas. En la actualidad, cualquier evento, una hipoxia, una hipotensión, cualquier evento intraoperatorio va registrado en la cartela anestesiológica, después va simulada para detectar cuál ha sido el origen de esto, o ha sido un problema de los protocolos internos intraoperatorios, o ha sido que esta persona no tiene habilidades técnicas, que no comprende muy bien los protocolos. Y estamos viendo, creo que seguramente dentro de 2 años tendremos ya el análisis del impacto de la simulación en la reducción de eventos intraoperatorios. Lo mismo hemos hecho, vamos a publicar ahora, inclusivamente vamos a mandar al Congreso de Madrid de Cuidados Intensivos un artículo acerca de la disminución de la trombosis de catéteres, me refiero a los pacientes hemato-oncológicos, gracias a la simulación con enfermería. Muchas gracias, Hugo. Excelente tu respuesta. Si alguien más quiere dar algún punto de vista acerca de esto, del impacto de la simulación sobre el accionar de los equipos sanitarios del personal. Yo creo que en este Pasamos caso... a lo siguiente. Quería hacer un pequeño comentario, que con la simulación este es el eterno problema, ¿no? Que es muy difícil demostrar con números que la simulación pues, puede ser muy importante para mejorar sobre todo la actuación en determinadas patologías, ¿no? Pero yo creo que cada vez hay más herramientas, y sobre todo con los temas de seguridad, que nos van a hacer que podamos demostrar que la simulación tiene un efecto positivo, y además que se puede cuantificar con relación a la actuación médica. Pero todavía es complicado convencer sobre todo a gerentes y directores médicos del papel que tiene la simulación en cuanto a números, ¿no? Vamos, si queréis, con la siguiente pregunta de Doris Flores también, y dice: ¿ya tuvieron pacientes COVID sospechosos o positivos?
¿pudieron evaluar el impacto de la simulación como estrategia de mejora en la atención de los pacientes? Es un poco una pregunta parecida y si queréis comentar algo sobre ella. Bueno, nosotros acá en Guatemala sí ya tuvimos también pacientes tantos como sospechosos porque cuando vas a las estadísticas de todos nuestros pacientes, más o menos 11% de los pacientes positivos como ya entran dentro del rango de la edad pediátrica, un poquito menos del 11%. Y cuando vas a números hay gente que cree que, bueno, son solo esos 1000 y tantos pacientes sus problemas y no, porque realmente dentro de la unidad de emergencias, todo paciente crítico que llega con, no solo con insuficiencia respiratoria, sino que shock, entra en protocolos de sospechoso de COVID. Y todos los pacientes deben de manejarse desde esa línea. Y cuando tú pones en eso, son una cantidad de pacientes, porque el resultado tú lo tienes cuando te va bien dentro de unas 5 o 6 horas y cuando te va normal lo puedes tener tal vez hasta el otro día. Y mientras todo este tiempo pasado, tú has tenido que manejar a ese paciente como un positivo hasta que no se demuestre lo contrario. Respondiendo a esta y también a la pregunta anterior, yo creo que hoy estamos en un proceso en donde sabemos claramente qué papel juega la simulación dentro de la búsqueda de las competencias de todo nuestro personal. Yo ayer leía algún comentario de alguna persona que era como algo gracioso, que es, ¿para qué ponen un balcón si aquí nadie se cae? Pues sí, más o menos por ahí va haciendo esto. Cuando nosotros tenemos a las personas dentro de la línea de las competencias y tú ya tienes un proceso estándar porque sabes que así se hace mejor, incluso éticamente, creo yo que es difícil realizar un estudio donde te determine, bueno, pues a estos pacientes les vamos a dar personas que se hayan pasado por un proceso de simulación y a este grupo no, cuando ya sabes que el impacto de la simulación sobre la búsqueda de las competencias, la mejoría en la experiencia, la respuesta inmediata de las personas es mejor, el trabajo en equipo también es mejor. Creo que ahorita pues esa pregunta ya va un poco en una línea que deberíamos un poco más allá. Muchas gracias. Tito. Sí, tengo aquí otra pregunta. Me gustaría compartírsela a Laura Butragueño, que nos dé su punto de vista. ¿Qué tasas de infección y contagio del personal de salud han tenido? Y si nos puede comentar también las tasas de letalidad en este grupo. Adelante, Laura. Pues en nuestro hospital sí que están haciendo un estudio a todos los profesionales, nos han hecho PCR, nos han hecho serologías, justo empezaron a hacerlo pues cuando empezó a bajar un poco el número de contagios, la incidencia, cuando se empezaron poco a poco a ir cerrando estas unidades. Y sí que alrededor de un 20-25% de todos los profesionales habían dado positivo de todo el hospital. O sea, es un estudio que se está haciendo a todo el personal de pediatría, de adultos, todo, y las tasas de infección estaban eso, alrededor de un 20-25%. Las de letalidad, pues la verdad que lo desconozco, sí que hemos tenido algún caso, por desgracia, de algún compañero que ha fallecido en nuestro hospital, pero ha sido muy pocos, por suerte. En otros hospitales, en otros puntos de Madrid, en otros puntos de España, pues sí que han fallecido más personal médico, más personal de enfermería y de otros servicios, pero yo creo que la tasa en general pues está en torno al 20% de los profesionales. Y yo sí que creo que esta tasa pues se podría mejorar y de cada nuevas pandemias pues haciendo mucha simulación y mucho entrenamiento, porque nosotros menos mal que justo la semana de antes pues empezamos a practicar lo de la colocación y retirada del EPI, porque si no, pues allí que nos fuimos y nadie tampoco te iba a enseñar. Fue una cosa que empezamos a hacer nosotros por iniciativa propia, lo organizamos en nuestra UCI y yo creo que en otros servicios y en otras partes del hospital pues sí que a lo mejor han tenido más déficit pues de haber entrenado más la colocación y retirada del EPI, que es algo muy importante, ¿no? para disminuir el riesgo de contagio. Sí, creo, Laura, que tocas un punto muy importante. Una buena parte de la situación que puede llegar a contaminar al personal de salud es precisamente el retiro del equipo de protección personal. Colocar posiblemente el equipo no sea tan problemático, pero estás entendiendo que es un equipo que está limpio.
pero cuando sales del área COVID y que sabes que tu equipo está contaminado, saber quitarse el equipo de protección personal o el EPI es realmente súper importante. Edgar, quisiera un punto de vista. Tú por ahí en tu presentación hablaste algo de la letalidad en tu grupo, en tu hospital. ¿Podrías comentar algo? Edgar. Sí, claro que sí, Tito. Muchas gracias. Bueno, pues los efectos que se vieron positivos de la capacitación mediante medicina de simulación fueron inmediatos. Hubo un momento en el que el personal mismo exigía a los directivos ser programados para capacitaciones, pero como sabíamos, estábamos en un momento en el cual teníamos que hacer grupos muy pequeños para la misma, entonces no parábamos, era en turnos matutinos y vespertinos, 12 horas seguidas capacitando en el hospital, primero mediante una pequeña conferencia hablando de la bioseguridad, en segundo lugar, proyectando videos que en el mismo hospital generamos y que es una sugerencia que yo creo que es importante para todos los hospitales, grabarse en video para detectar los errores. Y en tercer lugar, la práctica, que hasta el momento, sinceramente hasta el momento, no hemos parado de practicar el uso y retiro de equipo de protección personal. En este momento, o el propósito medible que teníamos la intención era de mitigar el riesgo de contagio en todo el personal, en el cual se alcanzan tasas, como lo mencionaba Laura, hasta del 20-25% en algunas unidades, con tasas de letalidad muy altas, sobre todo en compañeros que tienen factores de riesgo para la enfermedad. No tengo la cifra exacta tampoco, pero también sabemos que estamos en un escenario en el cual el riesgo de contagio no solo es en el área hospitalaria, sino incluso fuera de las mismas, por lo cual pues es complicado. Pero sí te puedo decir que la medicina de simulación se volvió incluso una necesidad para los compañeros que inminentemente tenían que trabajar en las áreas, y no solo fue la oferta, sino que ellos mismos exigían esa capacitación. Y ya después se vio algunas otras áreas de oportunidad en la cual los equipos de manera continua se siguen capacitando, claro, ahora con menos espacios, pero con la misma intención de darles herramientas a los colegas para que esta sensación de miedo o esta sensación de ansiedad y, como decía Luis, de no saber qué hacer o no saber ante qué escenario te vas a enfrentar pueda ser apaciguado y pueda brindar pues a futuro mejores frutos, porque si nos enfermamos los que atendemos va a ser un escenario más complicado para todos los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Hay otra pregunta que dice Doris Flores: si el desgaste profesional y la falta de disponibilidad de tiempo para las prácticas de simulación influyó de forma negativa en el personal, por ejemplo, en no querer seguir con las prácticas de simulación. Hugo, por ejemplo. No. Realmente fue al revés de nuestra situación. Cuando comenzamos el COVID, la incidencia de contagio de muchos colegas, inclusive pediatras intensivistas de hospitales pediátricos, que no habían hecho simulación, se habían contagiado. Y fueron enviados a casa por 2 semanas, según la ley, como en todo el mundo, y dejando el trabajo libre, hemos tenido que suplementar. Creo que este escepticismo que existe acerca de la simulación no es ahora, es de muchos años atrás, ya lo decía Santi. Y el miedo que ha creado este COVID, casualmente en muchos hospitales, ha contribuido a que muchos médicos en la actualidad se hayan inscritos a los cursos de simulación. Y más aún, hayan desarrollado cursos de simulación en su hospital, obviamente sin una metodología. La metodología de la simulación no se puede crear en un momento de crisis. La metodología de simulación se debe crear durante muchos años para que la metodología sea aplicable y traiga resultados. Yo creo que el miedo es normal. Hemos perdido colegas. Yo he perdido 2 amigos íntimos, adultos, intensivistas, anestesistas, jóvenes, 45 años. Y eran de los grandes escépticos los colegas con sus otros compañeros. Ahora estamos en una batalla, nos tenemos que quedar ahora julio, agosto y continuar con los cursos de simulación, sobre todo con lo que ya decía Laura y Tito, ¿no? Que ponerse un EPI limpio es una cosa, retirarlas es otra cosa. Y sin simulación no podemos conseguir buenos resultados. La simulación debe ser obligatoria, como en nuestro país. Luis, ¿querías decir algo? Válido lo que Hugo dice.
y también yo lo pensé al inicio, cuando empezamos a hacer un par de cosas. Créeme que yo estaba con eso, que todo el mundo estaba más cargado de trabajo y tratando de ver en qué momento iba a tirar la piedra para decirle a un grupo. La gente está ávida de que le podamos compartir ese tipo de información. Y es de todo nivel, por supuesto, no son solo médicos, porque algo muy importante es que el equipo de salud lo somos todos. La última experiencia casi para mí fue el hecho de meter un proceso de simulación a mi equipo de limpieza, porque teníamos algunos problemas en la sanitización del área de salida, y es el empoderar a todo tu equipo. La gente está necesitando la información, y seguro que todos están cansados, pero sobre el cansancio, la necesidad de información y de un método, bien como Hugo lo decía, que vaya dirigido con un proceso objetivo, la gente lo requiere. Ayudemos, trabajemos muchísimo. La gente de veras y lo agradecen todos. Yo lo agradezco. Yo creo que eso que acabas de decir, y lo ha comentado también Edgar en su presentación, es fundamental. El que se hayan integrado incluso los equipos de limpieza. En el caso de Edgar comentó que los trabajadores de funerarias, eso no nos podíamos imaginar que pudieran participar en formación mediante simulación, pero esto ha sido un cambio completo en esta pandemia, y creemos que es una herramienta fundamental para desarrollarnos mucho más en este sentido. ¿Qué te parece, Edgar? Así es, Santiago. La integración del personal fuera de las áreas, por decirlo así, médicas, como por ejemplo trabajadores de funerarias, fue importante, y precisamente la simulación y la capacitación a distancia logró que llegáramos por lo menos a 60, aproximadamente 60 trabajadores de funerarias que desconocían todos estos procesos de colocación y retiro del equipo de protección personal. Y obviamente nos apoyamos en todos los lineamientos que se fueron publicando de manera continua por parte de la Secretaría de Salud de aquí de México, para tener un fundamento teórico. Toda simulación requiere de un manual en donde se revise la teoría de lo que vamos a practicar, y nosotros esos manuales o ese apoyo didáctico, por decirlo así, ese apoyo escrito, fue a través de las guías que se publicaban a nivel nacional, en las cuales son breves, son guías de no más de 30 páginas, pero que tienen información fundamental que se pudo interpretar y se pudo llevar a una traducción de una simulación que fuera útil para todo este personal. Así como lo menciona también Luis, el personal de intendencia, personal de vigilancia, incluso fue involucrado en todos estos procesos de capacitación, personal de comedor que a veces tenían que ingresar a las áreas para la repartición de dietas, y esto no porque fuera un proceso adecuado, pero ante la falta de personal por compañeros que se iban de incapacidad o por compañeros que se enfermaban, se tuvo que involucrar a todo el mundo, y la capacitación fue muy útil para poderlos integrar al equipo de manera efectiva. Muy bien. Tenemos una pregunta más por acá, Santiago. Es una pregunta, comentario por Facebook de Zaira Castillo, y fue durante la disertación de Hugo, que me gustaría enfatizar a Hugo esto que comenta aquí Zaira, que me parece interesante. Es una pregunta, es un comentario, pregunta a la vez, es la siguiente. ¿Es verdad que cuando el equipo de protección personal no es el adecuado, esto nos puede dificultar más la labor, sobre todo cuando las mascarillas vienen en un solo tamaño? Aquí la pregunta que saldría también de esto mismo, Hugo, que me gustaría que abordaras, es si ustedes se han tenido que adaptar a las tallas de una sola forma del equipo de protección personal, o han tenido que usar mano de diferentes estructuras de equipo de protección personal para todo el equipo sanitario. Como lo había comentado, muchísimas gracias por la pregunta, y justamente había tocado este punto en mi presentación, ya que durante el inicio de la epidemia tuvimos un problema, ya lo había dicho, que una escasez de EPI, y muchas empresas comenzaron a fabricar EPIs de la mañana a la tarde, y muchas de ellas tenían problemas de diseño. No hacían todas las tallas, y obviamente que hemos tenido que
como todos, inventarles algunas cositas para adaptarlas a la cara, pero después, gracias a que demostramos a la dirección que es necesario que se compren todas las tallas, porque dificulta las diferentes tallas, sobre todo de los kimonos o de los lentes, de las gafas, no sé cómo se dice en español, las gafas, pues crean realmente problemas. Crean realmente problemas, ¿no? Sobre todo durante las habilidades técnicas. Y inventarse cada vez, ponerse el esparadrapo, pegarles. Yo creo que esas cosas no van bien, sobre todo cuando estás tratando a un paciente crítico y sobre todo cuando estás dentro de un kimono más de 4 horas, sudado y estresado. Yo creo que es muy importante que los EPIs deben tener un diseño y deben ser de todas las medidas para que realmente sean efectivas. Es nuestra opinión personal, yo sé que hay deficiencia en muchas cosas, ¿no? Pero el heroísmo durante el COVID, el pseudo-heroísmo de cual habla mucha, la política habla del pseudo-heroísmo de parte de los médicos, ha conllevado a que mucha gente se haya infectado. Edgar, ¿querías decir algo al respecto? No, bueno. Ay, no se te oye. Tiene apagada el... Ah, ya. No sé si ya terminaste tu participación, Hugo, era al finalizar, ¿sí? Bueno, con respecto a lo de los equipos de protección personal, esa fue una parte muy importante que también durante el entrenamiento vimos. Tuve la colaboración vital del epidemiólogo, el jefe de epidemiología del hospital, que cuando llegaba equipo de protección personal, lo sometía a una serie de pruebas para detectar qué equipo tenía una mayor protección, qué equipo tenía una mejor adaptabilidad para las áreas en las cuales se iban a trabajar y se distribuía de manera que el personal estuviera perfectamente bien protegido. Yo creo que aquí a nivel local o a nivel de todos los hospitales deben de involucrar a un experto que pueda hacer una especie de valoración de lo efectivo que es el equipo de protección, sobre todo los cubrebocas. Con las gafas ha sido un problema a nivel mundial, creo yo. Yo he comprado de manera personal más de 4 modelos de gafas y todas terminan empañándose indiscutiblemente. No sé si a todos les ha pasado igual, pero todo ese tipo de cosas se llevaron también a la práctica en las aulas. Muchas veces de manera intencional permanecíamos con los equipos de protección de simulación de 1 a 2 horas para probar también esa resistencia, porque en algún momento en las prácticas yo les decía, el equipo de protección personal se ve muy, muy padre y muchas veces algunas personas con poco conocimiento de esta situación decían, es que yo quiero un equipo de protección para andar así por todo el hospital, ¿no? Le decía, no lo vas a aguantar, o sea, yo por mí te lo proporciono, pero no lo vas a aguantar. Y ya cuando se enfrentaron a la realidad, salió a la luz una frase que hasta la fecha les digo, ¿no? El equipo de protección es seguro, cómodo, para nada. Casi todos los equipos de protección conllevan ese grado de incomodidad y también precisamente en simulación se puede mitigar ese tipo de condiciones que sobre todo estando dentro del área COVID facilitan la necesidad inconsciente de los colegas de tratar de mitigar esa incomodidad y que muchas veces los pone en riesgo de contagio. Una pregunta de Gladys bueno, el que ha hablado sobre este tema ha sido Luis Sabaján. ¿Qué escenarios se han trabajado mediante simulación online en tu servicio? Los escenarios más importantes es donde las secuencias, los procesos de secuencias, en donde la gente normalmente tiene el chip teórico del 1, 2, 3 y 4, y que cuando le pones el paciente con estrés, cuando le pones el monitor de signos vitales, empieza ti, 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 ti. Esas cosas son las que estresan a la gente, eso es lo que mejor sale, y de eso puedes tener de todo, ¿verdad? De reanimación, insuficiencia respiratoria. Por supuesto, este tipo de escenarios, los procesos técnicos de directamente la intubación, la colocación del acceso, por supuesto, eso no se puede hacer, pero créeme que
los escenarios cortos, bien dirigidos, con los objetivos bien determinados, son los que mejor salen. Y el debrief, te lo puedo decir, sale fantástico. O sea, la plática posterior con la ganancia y los alumnos, todos los alumnos que participan directamente de la simulación, se enriquece muchísimo. Incluso este último punto, te lo podría decir, no le extrañamos nada a la forma presencial cuando lo hacemos. Con la limitación, como yo decía hace un momento, de que la integración del equipo durante la simulación, pues es complicada. Eso sí limita bastante todavía. Aunque es una de las cosas a las que nos tendremos que ir acostumbrando, ¿no? Y quizás en el grupo de simulación de la SLACI, del que todos formamos parte, pues quizás hay que potenciar y tu experiencia nos va a ser muy útil para poderla desarrollar en el conjunto de países de la SLACI. ¿Alguna pregunta más, Tito? No, Santiago, me parece que las preguntas han estado muy bien expuestas y bien contestadas. No tengo... Perdón que te interrumpa, Tito, que nos habían pasado también por no sé si era Facebook, el tema del tiempo que se está de guardia durante esta época de pandemia que ha sido tan duro y preguntaros un poco cuántas horas, si habéis realizado turnos de 24 horas, de 12, de 8 horas, ¿cómo ha sido vuestra experiencia? Así de forma rápida ya para terminar con las preguntas. Vale, si queréis empiezo yo. Nosotros cuando nos fuimos adultos los turnos eran muy duros, eran de 12 horas, hacíamos turnos de mañana, al día siguiente hacíamos turno de noche de 12 horas. La verdad es que nos íbamos con la sensación de que todavía nos faltaban más horas y la verdad que era bastante cansado tanto físicamente como psicológicamente. He visto en el chat también una última pregunta acerca de lo de las lesiones en el rostro. Pues os digo que después de 12 horas con el EPI puesto, con la mascarilla y con todo, pues muchos de nosotros teníamos las marcas y las heridas, nos poníamos con film, material plástico para intentar protegernos, nos hidratábamos bien. Y respecto a las gafas que también lo estáis comentando, nosotros para que no se empañasen lo que probamos fue echarle jabón, tanto en pastilla como jabón Fairy de lavar los platos, pues eso le echábamos un poco y con eso vimos que no se empañaban. Puede ser una opción para que probéis. Bueno, pues si queréis ya terminamos con esta parte de preguntas y como habíamos quedado, a mí me gustaría que uno por uno nos contarais, ya nos habéis contado lo que habéis hecho de simulación en vuestros servicios, pero me gustaría que dijerais qué os ha quedado un poco, que os haya pillado por delante el avance de la pandemia, porque esto ha sido como un tsunami que ha ido avanzando demasiado rápido quizás. ¿Qué os ha quedado y qué pensáis que podéis mejorar si esto se vuelve a repetir o en esta fase en la que todavía estáis alguno? Porque aquí en diferentes países estamos en diferentes fases también de la pandemia. ¿Qué os ha quedado un poco por mejorar con respecto a la simulación para mejorar también los resultados frente a la infección? ¿Queréis empezamos por Adriana? Bueno, sí, yo pensando, nosotros nos falta recorrer camino y escuchándolos a ustedes hay un montón de cosas que nos quedan por delante. De lo que hicimos hasta ahora, creo que de los dos centros rescato algunas cosas. Del primer centro, la simulación in situ creo que es elemental, que no la hicimos en el segundo centro, y del segundo centro la organización y la capacitación, digamos, en un cronograma todo el personal. Tal vez en el primer centro no sabemos hasta cuántos profesionales llegamos a formar. Entonces, planificación para la capacitación y la simulación in situ como una herramienta fundamental para detectar todas estas cosas, tanto del EPI como estas secuencias nuevas de intubación que creemos que las sabemos cuando la vemos en un video y cuando la vamos a hacer, se nos mezclan todos los pasos, vamos al paso que hacíamos habitualmente, lo mismo en el RCP, el cambio,
los protocolos y la práctica cómo nos ayuda a incorporarlos rápidamente, porque tenemos todo un bagaje de conocimientos previos que son diferentes a los que tenemos que aplicar ahora. Eso en cuanto a lo que aplicamos de los 2 centros que tuvimos, y rescato mucho esto de la simulación online, que creo que va a ser el próximo paso que nosotros vamos a tener que poner en práctica. Me parece que eso es algo sobre lo que vamos a tener que trabajar. Y otra cosa importantísima, me parece, es la formación continua del personal, porque hay cosas que podríamos tenerlas ya incorporadas, como las normas de bioseguridad para cualquier situación, el trabajo en equipo y la comunicación, trabajar eso en forma continua con el personal. Nosotros por ahí en el hospital estamos más abocados a la formación del residente, del profesional en formación, y por ahí los médicos o los enfermeros, del personal ya del hospital, no está tan familiarizado con la simulación y no participan tanto de los escenarios simulados. Creo que estas capacitaciones a nosotros nos sirvió para que todo el personal se familiarice con la simulación y que tengan ganas de simular. Así que en cuanto a esto, creo que tenemos un lado positivo y hay que empezar a desarrollar, ¿no? De ahora en más, todo el hospital a hacer simulación, no solo los médicos en formación, y trabajar mucho el trabajo en equipo, el trabajo multidisciplinario, que eso lo podemos seguir haciendo más allá de la pandemia o no, y creo que nos encontraría en otra situación frente a una pandemia. Muchas gracias. Luis. Definitivamente tener más cerca a nuestro equipo, oírlo más, apoyarles de una manera más objetiva, porque eso es lo que tenemos que hacer. La gente está trabajando duro, está cansado desde hace mucho tiempo, van a seguir cansados, porque estamos esta pandemia nos vino a tomar en nuestros hospitales en donde ya estábamos colapsados desde antes, por supuesto, y tenemos que seguir trabajando. En los hospitales donde yo trabajo estamos lejísimos de poder capacitar a todas las personas que trabajan en los procesos. Seguir trabajando, empoderar a las demás personas, porque no solo tiene que ser el equipo que normalmente trabaja en simulación, no, esto tiene que trabajar muchísimo más personas, formar muchos equipos de simulación, trabajar más simulación en línea, programar de una manera más adecuada los procesos, porque nos quedamos muy atrás en el sentido de que la crisis nos agarró y nos dejamos solo al tratamiento, y se nos olvidó de que no solo teníamos, recuérdense que al final no solo tenemos que seguir formando en COVID, tenemos que seguir formando porque yo no sé qué está pasando con sus equipos de residentes, por decirlo así, donde ahorita se quedó la educación de todos esos equipos, pero en la mayoría de lugares se está quedando truncada, están recibiendo clases online con una clase en la tarde, sus rotaciones ya no son las mismas, y por eso insisto, la simulación no solo en COVID, sino que la simulación de todo el proceso, retomarlo de una u otra manera, trabajar duro. Edgar. Definitivamente la presencia de este virus viene a modificar totalmente el proceder médico. Se ha mencionado en muchas ocasiones que tenemos que salir a una nueva realidad. Hace unos días en el consultorio particular hacía una reflexión de qué pasaría si en ese momento me llega un paciente con COVID a la consulta. Y definitivamente caí en la conclusión de que no estamos preparados todavía para ese escenario. Por lo tanto, la simulación nos va a dar la herramienta para reaprender, para modificar y para implementar nuevas técnicas que a partir de ese momento van a ser definitivas, porque el virus no va a desaparecer. Cuando empezamos todo esto con el jefe de anestesia del hospital, me decía que van a tratar de implementar, por ejemplo, la intubación con el Airbox de manera definitiva en cualquier paciente, y eso es el tipo de cosas a las que nos tenemos que acostumbrar de nuevo, y en el cual, pues, como decía Luis también, la capacitación a distancia, la práctica continua va a brindar mejores frutos. Y es definitivo, y eso es algo que desde hace mucho tiempo todos los que estamos en medicina de simulación hemos manejado, de que el debriefing, de que la capacitación, de que el entrenamiento continuo es lo que nos va a llevar a tener mejores éxitos en muchos de los procedimientos que rutinariamente hacemos. Por la mañana conversaba con un colega al cual invité a este webinar y me decía, bueno, y más o menos, ¿qué es la medicina de simulación? Le digo, es como el gimnasio en el cual entrenamos los médicos para que cuando nos enfrentemos a escenarios reales estemos lo mejor preparados posibles. Muchas gracias a todos. Gracias. Laura.
Bueno, pues yo después de nuestra experiencia, que fue bastante dura, creo que de cara a un nuevo brote del virus, pues no nos puede pasar como nos pasó. Tenemos que estar más preparados, tenemos que anticiparnos, tenemos que disminuir esa sensación de caos, de no puedo abarcar. También destacaría el familiarizarnos de antemano pues, con el material. Es difícil saber qué respiradores vamos a tener, por ejemplo, porque a nosotros nos llegaba cada día pues, lo que había de no sabemos de dónde, pero familiarizarnos con el material, con todo lo que podamos usar de forma anticipada. Y creo que también vamos a tener que cambiar nuestra mentalidad de cara a la simulación, pues igual que ya no, de momento no hay congresos presenciales, no hay cursos presenciales, no hay charlas presenciales, pues también hay que adaptarnos y creo que la simulación remota y el uso de formación online pues va a dar un salto y va a estar mucho más presente entre nosotros de lo que estaba previamente y hay que buscarle la utilidad y hay que aprovecharlo. Muchas gracias. Hugo. Sí, gracias. Bueno, para no repetir muchas cosas que ya habían dicho nuestros colegas, estoy de acuerdo con la apreciación que ha hecho Adriana, que tenemos que continuar entrenándonos. Pero creo que una cosa importante es de usar una metodología, una sola metodología para realizar todos los cursos, independientemente de la fidelidad de los simuladores. En segundo lugar, los cursos de simulación deben ayudar a que las guías sean aplicables, porque se pueden hacer guías fenomenales y no siempre lo que se escribe se hace. Entonces, creo que la simulación es el elemento fundamental para que las guías sean aplicables. Así podemos reducir la incidencia de errores. Y por tercero, ¿no? Por tercero, una cosa muy importante, estamos trabajando ya en eso, porque estamos en una fase, gracias a Dios, bastante estable, pero esperamos un segundo brote. Le hemos dicho ya a los colegas psicólogos que están estudiando ahora el estrés que ha llevado, que ha aportado este COVID sobre el personal médico, sobre todo aquellos que se han enfermado y que han estado en hospital. Hemos tenido colegas que han tenido unas neumonías, han estado en ventilación mecánica, gracias a Dios han sobrevivido. Pero este estrés post-COVID del personal sanitario debe ser estudiado. Y una cosa importante que en los cursos que vamos a hacer ahora en julio y agosto, los psicólogos deben ser una parte fundamental, que ya lo sabíamos, según la clásica metodología, sabíamos que los psicólogos deben estar dentro de los cursos, pero no se le ha dado la importancia que se debía, ¿no? Desde lo que decía ya Dickman. Y yo creo que los psicólogos deben trabajar para analizar cómo reducir el estrés durante los cursos de simulación y cómo reducir el posible post-COVID estrés del personal médico. El miedo lo tenemos todos. Y nada más de acotar. Muchísimas gracias. Muchas gracias por vuestra participación. Tito, ¿tienes algún comentario que hacer? No, muchas gracias a todos por su presentación, a los panelistas. Rescato sobre todo el ahínco que están poniendo de alguna manera enseñar a todo ese equipo sanitario, desde el médico hasta el que limpia el área de cuidados intensivos y otras áreas, a estar bien protegidos. Creo que es base importante para evitar los contagios dentro del personal de salud. Gracias por invitarme a la coordinación, Santiago. Un abrazo a todos. Bueno, pues muchas gracias. Yo a modo de resumen y bueno, ya después de agradecer las estupendas presentaciones que habéis hecho a todos los conferencistas, el deciros varios comentarios que ya los habéis dicho un poco a modo de resumen, que la simulación ha llegado para quedarse, ya no es una herramienta de futuro, sino de presente. Además, no es una herramienta, como ha dicho también Adriana, solo para utilizarla de modo docente con estudiantes y residentes, sino fundamentalmente como entrenamiento de equipos. Yo creo que es fundamental incluso hacer entrenamiento de equipos con los propios estudiantes. O sea, tenemos que cambiar nuestro método docente tanto para el pregrado como para el posgrado. Y también el destacar que en todas estas presentaciones hemos visto que no siempre es necesaria una alta tecnología. Y nosotros en nuestro grupo de simulación, en el GIS, es lo que intentamos siempre destacar, ¿no? Que no es tan importante una alta tecnología, sino un buen método, una buena metodología. Como siempre decimos y siempre se dice, low cost, high fidelity, pues en nuestro
ambiente, pues a veces con más razón. No tenemos que tener unos grandes medios, sino unas grandes ganas de entrenar y de utilizar la simulación. Y ya para finalizar, pues quería agradecer también principalmente a los organizadores, pero también a todos los participantes que han estado mediante Facebook y otras vías escuchando este webinar, y animar a todo el mundo a que se pueda apuntar a la SLACID y apuntarse al grupo de simulación del cual estamos coordinando y que queremos pues potenciar todo este tipo de cosas que pueda ayudar y sobre todo que pueda mejorar la salud de nuestros pacientes, en especial de los niños, que es por lo que estamos todos aquí. Muchas gracias a todos los conferencistas, gracias a Tito como coordinador y sobre todo a Carlos Román también por organizar estos webinars. Y ya te paso la palabra para terminar. Muchas gracias, Santiago. Quiero agradecerles a todos. Todos somos compañeros del Comité de Simulación y sobre todo iniciamos el Comité de Simulación del Grupo GIS y todos trabajamos en ese manual de simulación clínica que ustedes pueden ver en la página de la SLACID y hacemos los cursos del GIS y trabajamos de forma conjunta. ¿Por qué? Porque lo más importante es integrarnos, porque bajo una metodología que es la que mencionaba Santiago, y que todas la llevamos a la práctica y que cada vez es más importante hacer la simulación para el manejo adecuado de nuestros pacientes. Pues muchas gracias a todos. Yo lo que quiero hacer antes de terminar es compartir el cartel y invitarlos para la semana siguiente. Vamos a seguir con los seminarios de la SLACID y el sábado 4 de julio a las 14 horas de Chile vamos a hacer el webinar de Comité de Ecografía. El webinar es el uso de la ecografía en la pandemia de COVID-19 y en él vamos el presidente de nuestra asociación, que es el doctor Pablo Bravo. Él va a tomar y va a coordinar el curso, el webinar que lo vamos a manejar, ¿sí? Y va a estar la doctora Frances Fuentemayor y vamos a tener el apoyo del doctor García de España. Entonces los esperamos para la siguiente. Si alguien quiere afiliarse a el comité de simulación, pueden hablar con el doctor Santiago Mencía, ¿sí? Y para entrar y asociarse dentro de lo que es la SLACID, ustedes nomás pueden mandar un email a slacidsociedad@gmail.com y ahí ustedes vamos a dar toda la información necesaria para que ustedes puedan trabajar y hacer los requisitos necesarios, que son muy sencillos. Pues si es todo, Tito, despídeme porque me dejaste bloqueada la pantalla. Despide todo, Tito. Diles adiós y nos vemos a la siguiente. Hasta luego. Gracias por todo. Gracias. Hasta luego.